Buenos días para todos los trabajadores de Así Seamos. Todos nosotros estamos expuestos por nuestro trabajo a un riesgo químico. Esta es una capacitación que estamos haciendo para prevenir accidentes en la utilización de esos elementos en el día a día de nuestro trabajo. ¿Qué es un riesgo químico? Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores. Y los efectos son irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. Eh, Nosotros constantemente en nuestro trabajo estamos expuestos a estos elementos. Entonces las personas, por ejemplo, que hacen los transportes, también están expuestas a los químicos, razón por la cual es tan importante esta capacitación también para ellos. La mayor parte de los compuestos químicos potencialmente tóxicos se encuentran en el ambiente, donde los humanos desarrollan sus actividades. Por ejemplo, nosotros al limpiar un piso, nosotros al almacenar esos elementos. ¿Cuáles son los efectos químicos que podemos tener nosotros al contacto con los químicos? Agudos y también crónicos. Efectos agudos, entonces quemaduras, irritación de ojo, de piel o de alguna vía respiratoria. También podemos tener dolor de cabeza, los mareos. Y en crónicos, pues podemos tener alergias, asma, enfermedades, lesiones respiratorias. Inclusive podemos tener alteraciones hormonales y dificultades con el cáncer. Estas sustancias químicas se pueden clasificar en explosivas, inflamables, y ustedes están dando cuenta ahí los pictogramas que los químicos deberían tener. Entonces, los químicos que manejamos nosotros deberían tener estos pictogramas. Si no es así, por favor, informarnos. Si una sustancia es tóxica, tiene que tener este pictograma. El pictograma es el dibujo que está ahí en ese rombo rojo. Si es reactivo, si es corrosivo, si daña el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de explosivo, esta sustancia es capaz de detonar o reaccionar explosivamente. Presenta facilidad de detonar, de descomponerse. Es explosivo entendiéndose por tal si es susceptible de producir en forma súbita una reducción exotérmica, que ¿qué significa? Una gran cantidad de generación de gases. La sustancia también puede ser inflamable. Se identifica aquellas sustancias o residuos que presentan riesgo de ignición, que se prenden, de fuego, siendo inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento, transporte, manipulación y disposición, razón por la cual es tan importante tener las hojas de seguridad de cada uno de esos elementos y mirar qué característica tiene ellas. Puede ser también de toxicidad. Esta característica identifica aquellas sustancias o residuos o sus productos metabólicos que poseen la capacidad de determinadas dosis y luego de haber estado en el contacto con la piel o las mucosas, ojos, la nariz o haber penetrado en el organismo por cualquier vía, provocar una acción química o químico-física, un daño en la salud funcional u orgánica, que a veces es reversible, pero muchas veces también puede ser irreversible. Y reactividad. Esta característica identifica sustancias que debido a su extrema inestabilidad y tendencia a reaccionar violentamente o explotar y plantean un problema para todas las etapas de su manejo. Corrosividad. Esta característica se identifica aquellas sustancias o residuos que presentan un riesgo para la salud y el medio ambiente debido a, en caso de ser depositados directamente en relleno de seguridad y al entrar en contacto con otros residuos, entonces se vuelven corrosivos. Requiere un equipo especial en los contenedores, razón por la cual es tan importante
el uso de los elementos de protección personal que se le entrega a la empresa, los guantes, la careta, ¿cierto? Y muchas veces el tapabocas es importantísimo para las actividades. Hay tapabocas y dependiendo del químico que tiene que ser con algo de especificidad. En este caso, los elementos que tenemos pues tienen un control moderado. Los tapabocas que utilizamos nos pueden servir sin problema. Cuando utilizamos un químico diferente, ahí entramos nosotros como seguridad en el trabajo y comenzamos a evaluar los EPPs que son necesarios ustedes. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es que si no utilizamos muy bien los elementos de protección personal, estos químicos pueden entrar a nuestro organismo. ¿Y por dónde entran? Respirando, ¿sí? O por la piel, la dermis. O lo podemos ingerir involuntariamente. También hay otra que se llama absorción mucosa, ¿sí? En la cual puede ser bien sea por los ojos, por la nariz o parenteral cuando tenemos una herida y este químico puede entrar por ahí. Entonces, cada uno es muy riesgoso. El de la vía respiratoria, por supuesto, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos los exámenes de chequeo periódicamente. Digestivo, y lo podemos consumir equivocadamente. Por eso es tan importante que tengamos los sitios, bien sea en la oficina, bien sea en los depósitos de los edificios, muy bien identificados estos químicos. No que esté en otro tipo de producto o envase reenvasado. Eso está totalmente prohibido dentro de la empresa. Que reenvasemos en elementos que no sean los adecuados, identificados y autorizados por la empresa. El uso de los EPPs es necesario para hacer nuestras actividades, para que en la manipulación de estos elementos por alguna actividad involuntaria nos caiga algún tipo de gotas, ¿sí? O lo inhalemos involuntariamente. Asimismo, ahorita vamos a revisar la forma en la que podemos, en el momento de un accidente, ¿sí? ¿Qué hacer? Los ojos son unos elementos de nuestro cuerpo, unas partes de nuestro cuerpo muy importantes, razón por la cual tenemos que cuidarlas. Recuerden, vía parenteral. Entonces, cuando tenemos heridas en el cuerpo, es un momento en el que estos químicos pueden entrar fácilmente a nuestro cuerpo. Razón por la cual debemos tener mucho cuidado, porque de esa forma entra mucho más rápido a la sangre. ¿Y cómo se clasifican pues, los químicos? En la definición se veía sólidos, líquidos, normalmente los que manejamos son líquidos, gases, polvos, vapores, aerosoles, también podemos tener humus, fibras y rocíos. Son como los elementos. Ahora bien, lo más importante es de que conozcamos este rombo, que es como el rombo de la seguridad. Ese rombo de la seguridad nos dice en cada uno de los colores qué riesgo tiene, ¿cierto? Exactamente para salud, para inflamabilidad, reactividad y riesgo especial. Cada uno de ellos, ¿cierto? Y el número, que 0 es nada, no tiene ningún riesgo, al más alto, me indica eso. ¿Y eso por qué es importante? Porque aquí deberíamos tener esos conocimientos en el momento de la manipulación del almacenamiento. Entonces, debido a que la manipulación de productos de aseo genera un sinnúmero de riesgos, no solamente nosotros en la empresa deberíamos tenerlo acá. Esta capacitación también es muy importante para ustedes en sus casas, ¿sí? Para que le enseñen a sus personas, a sus hijos, a las familiares. El almacenamiento de los químicos tiene que ser de una forma responsable. Entonces, por ejemplo, una buena ventilación, pero ahorita se los voy a mencionar. Todo esto para evitar la combinación accidental de sustancias químicas con otras que pueden ser incompatibles y que pueden dar reacciones peligrosas o violentas. Nosotros los químicos que manejamos en los puestos son siempre los mismos, los básicos, y ustedes ya tienen ese conocimiento de qué hacer y qué no hacer.
ojo con esto. Si tienen dudas, pregunten. Entonces, aquí en el almacenamiento debemos prever situaciones graves, ¿sí? Que pudieran presentarse por derrames, fugas o roturas de envases. En este sitio, si se dan cuenta, ¿sí? Pequeño, como son muchos los sitios donde podemos almacenar, tenemos que estar constantemente atentos por alguna fuga, algún derrame, ¿sí? También que tenga una buena ventilación para saber de qué se está ventilando el espacio. Los elementos tienen que estar debidamente almacenados, ¿sí? Que estén debidamente tapados, sellados. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Entonces, ¿qué pasa con el local? El local tiene que tener una buena ventilación, tiene que estar aislado de fuentes de calor, luz y humedad. Los productos deben estar debidamente cerrados. Los productos químicos incompatibles deberían estar separados de los que tenemos normalmente. Repito, en el caso de nosotros, de los químicos que manejamos nosotros, no hay ninguno que sea incompatible. Se debe procurar separar de los demás los productos corrosivos e inflamables. Mantener los almacenes ordenados. Ojo, mis señoritas y señores, los almacenes tienen que estar ordenados. Periódicamente lo que hacemos nosotros con los coordinadores es revisar estos sitios, sino obstáculos en las zonas de paso. Se debe controlar los recipientes para destacar posibles roturas o fugas. Esto aplica también para las oficinas, ¿sí? La oficina central, en la cual tenemos el almacenamiento general de estos químicos. Utilizar primero los productos más antiguos, ¿sí? Los que llegan los depositamos en la parte de atrás y los más antiguos son los que tenemos que estar utilizando hasta agotar el contenido de su recipiente. Recuerden, esos recipientes devolverlos a los coordinadores y eliminar los recipientes vacíos, gestionando adecuadamente el tratamiento que tenemos establecido, que es devolverlos. Entonces, aquí tenemos algunos químicos, ¿sí? Que más adelante les enviaré para que ustedes puedan revisar. Entonces, el ácido muriático. Entonces, hay una cosa que llama la hoja de seguridad. La hoja de seguridad me informa qué peligros, cómo almacenarlo y algunas precauciones que debo tener. Entonces, por ejemplo, el ácido muriático es corrosivo. Vamos a mirar otro. El blanqueador. Ese hipoclorito de sodio, que normalmente lo manejamos al 5%, ¿cierto? También es corrosivo. Causa graves quemaduras en la piel, ¿sí? Y ojos, que nos cae y demás cosas. Entonces, por ejemplo, en la forma de almacenar, no se encierre a limpiar con este producto, no lo mezcle con jabón detergente ni ningún otro producto. Debería ser puro. El detergente líquido también lo podemos estar manejando. Entonces, por ejemplo, el detergente líquido, aquí en precauciones, deberíamos no utilizarlo, ¿cierto? Tener precaución con los blanqueadores, con ácido cáustica, con el ácido muriático, ¿sí? Elementos, por ejemplo, el ácido muriático que está prohibido una venta no autorizada en Colombia. Por ejemplo, la cera, ¿sí? Entonces, la cera, un peligro, reseca la piel, ¿sí? Y puede ser altamente combustible. Asimismo, como les digo, les voy a enviar hojas de seguridad para que las tengan ustedes y puedan hacerle una lectura de estos documentos. ¿Qué hacer cuando tenemos una dificultad con esos elementos? ¿Sí? Entonces, los primeros auxilios inmediatos son muy importantes en una emergencia. ¿Sí? Nosotros estamos atentos en una emergencia para ir a atender las demás cosas. Saben los protocolos para ir al médico si tiene un accidente de trabajo. Informan a la empresa, van a la EPS. Hoy les puedo dar, ratificarles que estamos totalmente al día, ¿sí? En todo lo que es el tema de seguridad, de riesgos y demás cosas. Entonces, eso es. Pero antes de que pase eso, ustedes pueden tener unas actividades, unos primeros auxilios ahí, en el momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Entonces, uno, solicite ayuda médica, ¿sí? Y si es necesario, una ambulancia. Esa ambulancia lo determina la, la emergencia y el sitio que vamos a atender.
Si estamos acompañados, ¿cierto? Retirar al personal de la zona contaminada a un lugar fresco y ventilado, ¿sí? No asediarlo a la persona que pueda respirar para evitar que continúe su contacto con una sustancia tóxica. Si le ha caído mucho de este químico a su overol, a su trabajo, debería retirar la ropa de esta persona afectada, ¿sí? Lavar la piel, el cabello y la superficie de las uñas con abundante agua y jabón. Ojo, esto no es solamente una emergencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes normalmente en sus casas deberían hacer esto, ¿sí? Lavar muy bien su piel, su cabello, ¿sí? La superficie de las uñas con abundante agua y jabón. En las empresas, en los sitios, en los edificios, en los conjuntos, antes de almorzar, antes de tener consumir un alimento, deberíamos estar haciendo esto. Evitemos que la contaminación a la persona que presta los primeros auxilios, ¿sí? Puede ser el compañero de trabajo o puede ser otra persona, ¿cierto? Especializada. Entonces, tratemos de hacerlo con guantes, tratemos de hacerlo con algún elemento para que nosotros no nos contaminemos. Aquí es importante, debido al caso de pronto un poco más en la contaminación, pues mirar si la persona es consciente, ¿sí? Entonces aquí es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Para que la persona repita el nombre y al repetir el nombre sabemos que está consciente. El lavado de manos, ¿sí? De ojos y demás cosas es importantísimo en el momento de que un químico nos salte. Entonces, si un químico, ahí sea una gotica, nos cae, ¿cierto? En un ojo con abundante agua, ¿cierto? Sin rascarnos y demás cosas, para que normalmente son 10 a 15 minutos que el chorro de agua nos caiga en el ojo. De esa forma podemos limpiar. Sí, esos son primeros auxilios. Si esto sigue molestándoles a ustedes en su trabajo y demás cosas, es una emergencia, es un accidente de trabajo y tienen que ir a un sitio especializado, una clínica. Importantísimo dentro del análisis de la investigación del accidente que está a cargo mío, saber exactamente con qué químicos estaba trabajando y tener la hoja de seguridad para que se la podamos entregar al servicio médico, quien nos va a informar y se va a informar con la hoja de seguridad qué riesgos tiene ese químico con el que estábamos trabajando. Espero que todo esto haya sido de su interés. Es muy importante para la seguridad y la salud de cada uno de ustedes. Para nosotros como empresa es importantísimo todo esto y que cada día conozcamos mucho más los riesgos a los que nos vemos enfrentados en nuestro trabajo. Asimismo, que ustedes siempre estén conscientes que nosotros como empresa estamos pendientes de ustedes. No olviden mis datos para que nos estemos comunicando si tienen algún tipo de riesgo. Les deseo un feliz día, una feliz semana. Nos estamos hablando. Adiós, adiós.